¿Cómo medir la luz sin fotómetro con nuestros ojos? Pero antes necesitamos luz. Vale, así está mejor. Buenas, soy Carlos y el título del vídeo puede parecer algo loco, pero es posible medir la luz sin fotómetro simplemente con una regla llamada Sunny 16. Con esta regla podremos medir la luz en cualquier tipo de condición, es decir, para días soleados, para días nublados, para atardeceres, para días lluviosos. Si entendemos la regla del Sunny 16 o el soleado 16 y sabemos compensar la exposición, podremos medir la luz en cualquier tipo de condición. Esta regla viene muy bien cuando nuestra cámara manual tiene el fotómetro roto o no tenemos un fotómetro externo y queremos medir la luz, pero no tenemos cómo, ni siquiera tenemos el smartphone con una aplicación. Entonces, conociendo esta regla podemos medir la luz con nuestros ojos. De hecho, yo llevo 2 semanas sin el fotómetro externo, por lo que he ido disparando con esta regla, aunque ya llevo tiempo conociéndola. Es una regla básica muy importante que nos facilitará el hecho de hacer fotografías sin fotómetro. Vamos a conocer la regla de Sunny 16 y cómo medir la luz con los ojos. Voy a empezar a explicar la regla de Sunny 16, en la que influyen los 3 parámetros principales para medir la luz, que son la ISO, la velocidad y la apertura. Tenemos que conocer perfectamente estos 3 parámetros. Si no es así, por favor dejármelo en los comentarios y haré un vídeo explicando estos 3 parámetros de manera más sencilla para que se entienda y solo centrándome en los 3 parámetros porque dan bastante juego y hay que comprenderlos. Si no se comprenden, va a ser complicado entender la regla del Sunny 16. Es una regla para medir la luz en un día soleado, totalmente soleado. Y lo bueno es que no necesitaremos el fotómetro para medir la luz, nos olvidamos. Simplemente con nuestros ojos y conociendo la regla podremos medir la luz. En primer lugar tenemos la ISO. La ISO para fotografía analógica es un parámetro que es fijo, está fijado por el carrete. La película tiene una ISO ya fijada que no podremos cambiar porque todas las fotos de ese carrete van a tener la ISO, en este caso por ejemplo 100. Vamos a poner la ISO del carrete, 100, y la regla de Sunny 16 nos dice que tenemos que disparar para que esté correctamente expuesta la fotografía a una velocidad lo más cercana a esa ISO, que en este caso va a ser 1/125avo de un segundo. Y la apertura será de f16. Con esta apertura y esta velocidad y esta ISO, la fotografía va a estar correctamente expuesta. Es decir, tanto sombras como luces van a tener detalles y la fotografía se va a ver bien, se va a ver como debería ser. Si por ejemplo tenemos otra ISO, yo aquí tengo un carrete de ISO 400, pues nos variaría todo, pero la regla es la misma. Es decir, tenemos que buscar para la ISO 400 en este caso la velocidad más cercana a esa ISO, que va a ser 1/500. Es decir, un segundo dividido entre 500. Una velocidad muy rápida que la mayoría de cámaras manuales la tienen. La apertura también será f16 porque el mismo nombre nos lo dice, Sunny 16, porque la medición, la regla se basa en la medición para una apertura f16, que es una apertura bastante cerrada. Pues esta sería la regla de Sunny 16 que nos permite medir la luz sin fotómetro, simplemente con nuestros ojos y conociendo la regla, para un día soleado. Hay que tener en cuenta que tanto la velocidad como la apertura son variables. Esto nos da mucho juego porque podremos variar la apertura. Por ejemplo, podremos abrir un paso más de luz a f11 y variamos la velocidad. Si mantenemos la misma ISO, tendremos que disparar a una velocidad más rápida para compensar que hayamos abierto la apertura. Ahora voy a explicar cómo poder medir la luz para otras condiciones de luz, que no sea soleado. Podemos medir la luz en cualquier condición si tenemos un objetivo muy luminoso y un carrete de ISO alta. Ahora voy a explicaros cómo poder medir la luz con la regla de Sunny 16, pero en días que no sean soleados. La tabla va a ser exactamente la misma. Esta tabla nos la tenemos que meter en la cabeza, contra más la utilicemos, más fácil va a ser. Vamos a empezar con lo que decía la regla del Sunny 16 para que se entienda toda la misma tabla. La ISO en este caso voy a coger una ISO muy común, que es la ISO 200. Para un día soleado, recordamos que la velocidad tiene que ser lo más cercana a la ISO, en este caso 1/250, y la apertura 16. Ahí ya sabemos que con esta lectura, con estos parámetros, la medición va a ser correcta. Para un día de sol y nubes, vale, esto es sol y nubes, no es que se me dé muy bien dibujar, misma ISO. Ahora
podemos o bien variar la velocidad o bien variar la apertura. Primero voy a mantener la velocidad estable, constante, la misma, y voy a abrir un paso la apertura para compensar que hay poca luz. Como hay menos luz en el ambiente, necesitamos captar más luz con la cámara para compensarla. Es decir, la cámara tiene que estar más abierta porque hay menos luz. Y abriendo un paso la apertura, vamos a compensar esa falta de luz. También podemos variar la velocidad y mantener la misma apertura. Entonces tendremos que disparar a una velocidad un poco más lenta, un paso más lenta, para que entre más luz por la apertura cerrada, entre más tiempo luz, y que sea lo mismo que si abrimos un poco la apertura, pero que la velocidad sea más rápida, entonces, es decir, entre la luz más rápido. Puede resultar lioso, pero creedme, es muy sencillo. Vamos a ver, para un día nublado total, con la misma ISO, y va a ser lo mismo, podemos variar los parámetros de la misma forma. Voy a dejar constante ahora la velocidad, porque es una buena velocidad. Con esta velocidad van a estar los sujetos congelados, no va a haber movimiento alguno. Y la apertura, como de aquí a aquí hemos abierto un paso, ahora tendremos que abrir dos pasos. Entonces pasamos de F16, F11, ahora va F8. Para un día ya pues nublado. Luego pues pasaríamos a un día con tormenta, con la misma ISO, misma velocidad, porque la velocidad es una velocidad buena. Podemos variar, como hemos visto, velocidad o mantenerla igual, como sería aquí. Y ahora pues serán 3 pasos. Lo que tendremos que abrir la apertura. Aquí la apertura estaba muy cerrada porque había mucha luz, entonces no necesitábamos abrirla, había suficiente luz y ya por aquí entraba la luz que necesitábamos. En este caso, nublado y sol, ya teníamos que abrir un pelín más porque las nubes nos quitaban esa luz. Y finalmente aquí ya con un día de truenos tenemos que abrir más la apertura para que entre la luz que necesitamos, manteniendo la velocidad constante. Bueno, esto es un 5, espero que se entienda bien. ¿Vale? Y bueno, esto es la regla de Sunny 16 para otras condiciones de luz. Podemos medir la luz en cualquier condición. Hay que tener claro que la ISO será constante y estos dos, como ya he dicho, variables. Muy sencilla y muy básica. Es súper importante conocerla porque cuando nos falla el fotómetro o cuando el fotómetro nos dé una lectura, muchas veces lo tengo mal programado y me da una lectura que sé que es mala porque conozco la regla del Sunny 16. Entonces, gracias a esta regla puedo saber si la máquina falla. Pues hasta aquí la regla de Sunny 16, espero que haya quedado clara. Es una regla muy sencilla que os va a ayudar mucho a la hora de medir la luz sin fotómetro con una cámara manual. Y por favor, abajo en los comentarios dejadme si la habéis utilizado, si la vais a utilizar y qué os parece la regla de Sunny 16. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.